correr por todos lados y uno en principio en tiempos de fake news hasta podía pensar que se trataba de algo por el estilo. Cuando se corroboró que era información fidedigna, que Cristina Fernández de Kirchner había tomado esa decisión, comenzaron a sentirse los comentarios. La primera pregunta que uno se hacía es cómo van a reaccionar las bases y los conductores, los hombres de la política. Las bases inmediatamente respondieron de una forma que quizás ni la propia Cristina pensaba. Porque ha sido todo a favor. No he conocido, no he tratado, no he hablado con ninguna persona que no esté francamente feliz de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Acaso porque al seguidor, a quien ama a Cristina, esto venía a demostrar que no tan soberbia, ¿no? Si es capaz de dar un paso al costado de esta naturaleza y ceder su lugar. Por otra parte, era un paso político, una acción política extraordinaria. En el mundo del ajedrez todo el mundo juega peón 4 rey para empezar una partida. Ella sacaba una pieza importante de las que juegan de otra manera y obliga a todo el mundo a repensar la situación. El gobierno todavía no ha salido de su estupor, nada ha dicho salvo algún disparate de Durán Barba y alguna frase de Marcos Peña señalando esto no nos cambia nada. ¿Qué otra cosa podría decir? Carrió diciendo uno de sus habituales exabruptos, pero nada más, no ha habido una reacción visceral del gobierno. En todo caso, el radicalismo aprovecha la circunstancia, Cobos, Verbigracia, para decir que no debería ser el candidato Macri, sino Vidal. ¿Qué días estos de Macri? Y después de esa respuesta masiva, evidentemente de las bases, conformes, contentas con lo que había hecho Cristina Fernández de Kirchner, vinieron las preguntas que se hacían, las controversias. Asaltó a la memoria de todos lo que se han enfrentado Cristina Fernández y Alberto Fernández, porque todo el mundo habla de lo que Alberto ha dicho sobre Cristina, pero también Cristina, en el maravilloso libro de Sandra Russo, La Presidenta, cargó fuerte contra Alberto Fernández. Eran amigos, se distanciaron. El kirchnerismo no es un gran especialista en atender y mimar a los que se van. Se van normalmente enojados y de ese enojo salieron cruces en los cuales Alberto Fernández disgustó a muchísima gente del kirchnerismo. Esto es verdad, pero hace tiempo que volvió. Hace tiempo que están remando juntos Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y Alberto Fernández es un hombre de probada condición política y de probada relación con el kirchnerismo. Si pudieron limar las asperezas, que eran unas cuantas, ¿por qué no pensar en este paso ahora con el Diario del Lunes, naturalmente, que ha dado Cristina Fernández de Kirchner y que parece una acción política que puede quedar en la historia de los renunciamientos que se hacen para favorecer al movimiento, para estar de acuerdo con la necesidad del país en este momento en el cual lo primero que todos piensan, no siendo macristas, y esto lo piensa solamente una clase social a favor de Macri, hay que sacarse de encima este oprobio. Más hambre no se puede permitir, ni un día más deben estar en el gobierno quienes no llevan otra cosa que muchísima desgracia al pueblo argentino. En el exterior, renunciando a toda forma de soberanía, de rodillas ante todo tipo de poderes y a Inglaterra o los Estados Unidos. Una deuda pavorosa que tiene un carácter casi delincuencial, que hunde al país por muchísimo tiempo y que ellos no pueden renegociar frente al Fondo Monetario Internacional. Se necesita de otros intérpretes para sentarse frente al fondo y decirle, miren, vamos a discutir bien. Ustedes no le prestaron al país. Ustedes le prestaron a un gobierno que pretendían que continuase porque ustedes política e ideológicamente querían la continuidad de ese gobierno. Así que vamos a hablar muy seriamente de esto. No se piensen que le vamos a tirar un dólar sobre el otro. Negociemos, sentémonos. Se necesita firmeza para decirles eso. ¿La podría tener Macri? De ninguna manera. Es un hombre completamente desgastado, ya como para poder plantarse frente al Fondo Monetario Internacional y cambiar lo que él ha dicho y lo que él ha escrito al respecto. El momento es muy pero muy interesante, porque algunos dicen, Massa anoche señalaba, qué raro que lo hayan anunciado con tanta anticipación. Está muy bien. Miren lo que le pasó a Lula. Lula anunció lo de Haddad 2 meses antes. Faltaban 10 días y el 40% de los brasileños no sabían quién era Haddad. Y los que sabían conocían un poquito el nombre. Así no se puede ganar una elección. Lula debió mucho antes haber recurrido quizás a Haddad si es que ese era su candidato. Ese anuncio con anticipación le hubiera permitido otra reacción de la gente. Bueno, esto no sucedió. Y Lula, más que Lula preso, lo que falta es lo que Lula y la política y la idea de Lula
le podría dar al Brasil si hubieran ganado la elección. O sea, Lula no previó lo que ahora, quizás tomando la experiencia de Brasil, ha podido prever Cristina Fernández de Kirchner. La necesidad es un elemento a considerar. La infinita necesidad que hay de quitarse de encima a este gobierno. Francamente, no siendo macrista, aún los que lo votaron pero no son macristas, los que por veneno, por lo que fuere, creyeron en ese proyecto, ¿hay uno solo que pueda sostener que la Argentina en algún rubro está un poquito mejor? No, en todos está peor. En algunos casos la situación es desesperante. Millones de argentinos cayeron en la indigencia, millones cayeron en la pobreza, cientos de miles se quedaron sin trabajo, científicos que otra vez tienen que pensar en volverse, los jubilados estafados como no les había ocurrido prácticamente nunca, y cuando les hicieron el cuento del tío, no de los que van a robar casa por casa a algún jubilado de vez en cuando, sino el cuento del tío de Macri, hecho para blanquear dinero de sus amigos y de su propia familia. Lo que han hecho con la justicia, el horror que mañana tiene continuidad con el juicio de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí tenemos otro elemento a considerar también. Cristina consigue que se hable de Alberto Fernández, que la relación sea en función con el periodismo y con los sectores políticos de Alberto Fernández, no tanto ella. Ella estará abocada a su defensa, no difícil, por cierto, en un juicio que es una verdadera locura. Así que para un gobierno que se lleva por delante a la justicia, que apaña crímenes como el de Rafael Nahuel, les voy a leer más adelante en la columna lo que escribió Mario Weinfeld sobre el fallo de la Cámara Federal de General Roca. Es increíble, es algo que no se puede sobrellevar. Que no estén en juicio político Bullrich y tantos otros ministros del gobierno marca que tienen un poder que ahora se va desgastando poco a poco porque van a perder las elecciones, pero un poder que lo han usado a mansalva sobre la gente. Mucho se habla de las elecciones, es buena idea la de esta pareja para las elecciones, pero mucho mejor ideas para gobernar, porque la Argentina necesita un partido que gane las elecciones y que al otro día pueda gobernar, que se siente con ese apoyo que inmediatamente recibieron Cristina y Alberto Fernández cuando se conoció la noticia, y eso se convierte en gobernabilidad. Gobernadores, intendentes, personas de la política, conductores en general, que han opinado positivamente. Por supuesto, ha habido quienes están en contra o no se manifiestan abiertamente. Son aquellos que tienen expectativas propias, Labaña, por ejemplo, Massa, también Urtubey. Bueno, esos, tan cuanto todavía su propio partido, aún tienen alguna esperanza. Pero me da la impresión de que lo que ha creado Cristina no es una situación, una acción política para ganar las elecciones solamente. Es también para que el país sea gobernable, para que el país tenga la suficiente cantidad de diputados y senadores que puedan aplicar las leyes que tienen que recambiar el país. Es decir, reformularlo después de los estropicios cometidos por el gobierno actual. Otra cosa que se menciona es que Fernández Alberto es el gobierno y Fernández Cristina es el poder. A mí me parece que eso es una falta de respeto para ambos. Pero sobre todo razono lo siguiente. Si Alberto Fernández fuera un hombre que entra a la Casa de Gobierno y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Por dónde empiezo? Alberto Fernández no va a tropezar con una sola de las alfombras de los despachos de la Casa Rosada porque puede caminar por ella con los ojos cerrados. Gobernar no es tomar solamente las 3 o 4 decisiones fundamentales de políticas públicas que hay que adoptar y en las que seguramente están de acuerdo. Gobernar es tomar como 1000 decisiones. Y eso le viene fantástico a Cristina Fernández de Kirchner. Le evita ese desgaste. Y será Alberto Fernández que conoce todos los entrecejos del poder. En ese sentido, nada hay que revelarle a Alberto Fernández. No tendrá que conocer novedosamente algo, sí, esto es de tal manera, no. Sabe perfectamente dónde está cada uno de los elementos que hay que tocar para gobernar. Pero además, es un hombre de evidente personalidad. Si pudo enfrentarse y criticar tan duramente como criticó a Cristina Fernández de Kirchner en varios pasajes, en los cuales él mismo dice que con muchos de esos pasajes todavía está de acuerdo. Yo discrepo prácticamente con todas las discrepancias que él tuvo con Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí viene el elemento formidable a tener en cuenta. Porque ahí está la gracia, que Cristina haya elegido a un hombre con el que se hirió profundamente.
con el que hubo agresión, pero que había un cariño de base. No es igual cariño, pelearse y volver a lo que podríamos llamar una forma de afecto entrañable, porque estaba en la base, porque hicieron muchas cosas juntas, porque tienen 1000 horas de trabajo en concordancia. Que Alberto Fernández se haya ido enojado por esa especialidad no reconocida del kirchnerismo, que la pelea siempre la hace un poco más grande de lo que pudiera ser, y que ahora esté de vuelta y que haya trabajado más de 1 año y pico en absoluto acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner, es muy prometedor. Pero el presidente seguramente va a ser Alberto Fernández, y Cristina será un amparo ideológico de lo que hay que hacer, y la representante internacional. En la columna se me ocurre, esto va totalmente por mi cuenta, por supuesto yo no tengo datos, a mí no me gusta hablar con nadie, me llevo por una compulsa de las informaciones que tomo, pero creo que un país que ha entregado su soberanía tendrá en Cristina Fernández la gran representante en la ONU. ¿No estuvo Michetti? En tanto vicepresidenta me parece que hay alguna distancia. Y que puede ser Cristina Fernández la que se plante nuevamente ante la ONU para hablar de Malvinas, y la que se plante frente a la ONU para hablar de la deuda cuando vengan las rispideces inevitables que habrá con un Fondo Monetario Internacional que le prestó un gobierno, no un país. Esta gente que está aquí gobernándonos en estos momentos quiere seguir gobernando el Fondo Monetario Internacional, más que el propio gobierno que ellos tratan de amparar. Es una cuestión geopolítica, es una cuestión de ideologías, es algo que se refiere a Estados Unidos. ¿Tenemos ganas de seguir bajo la égida de Donald Trump, el hombre que le dijo al fondo, denle la plata a Macri para que Macri gane? ¿Es esto lo que alguien con un sentido soberano pretende para su propio país? ¿Estar en las manos del hombre más feo que existe en el mundo, como es Donald Trump? Después viene Bolsonaro. Pero Donald Trump es el peor de todos porque además tiene muchísimo más poder que Bolsonaro. ¿Es eso lo que se quiere? Seguramente no. De ahí entonces que esta noticia que nos conmovió el sábado por la mañana y que movió a pensar, a dar vueltas en la propia cabeza, a recordar lo que seguramente va a ser utilizado muchísimo contra Aníbal Fernández, que son las cosas, contra Alberto Fernández, que son las cosas que dijo de Cristina. Y a mí me parece que ahí está lo fuerte, en medio de tiempos de grieta, en medio de tiempos en el que nadie da un brazo a torcer, que la persona más poderosa en términos electorales del país diga, yo me aparto, yo voy a ser la vicepresidenta. Alberto Fernández tiene las características, las condiciones, el conocimiento, y ahora tiene mi aprecio otra vez, y yo tengo el aprecio de él, como para pedirle que sea él el presidente de la República. En eso estamos. Ahora esperando la conferencia de prensa de Alberto Fernández en Río Gallegos. Sí, Víctor Hugo, fueron un poco más de 48 horas de información constante aquí en C5N de un mapa electoral que comenzó a mover sus fichas de un mundo político totalmente revolucionado. Todo lo que ocurrió en el siguiente informe. La verdad yo tampoco pensaba ser candidato. Yo me propuse unir a todos y salir de las candidaturas para que nadie piense que estaba tratando de beneficiarme con algo. Le pregunto, usted mencionó a Cristina, mencionó a Massa como candidatos, a Rossi, a Solá, a Kicillof. Le pregunto por un nombre que no aparece en la lista, que es Alberto Fernández. He pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Y en verdad lo que yo estoy haciendo es que tratando de que todos entendamos que el mayor problema que tenemos es que Argentina genere una alternativa para ganarle a Macri. Y que eso es algo que debemos hacer en conjunto, como un hecho colectivo, no como un hecho individual. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Y lo vi junto a él. En esta casa de gobierno estuve muchas veces con Néstor, en ese salón. Néstor anunció que estábamos pasando la segunda vuelta, que el 27 de abril del 2003. Es la tierra de Néstor, yo a ustedes no les tengo que explicar el cariño y el recuerdo que siento por Néstor. Yo creo que es un momento donde tenemos que trabajar todos. Ya aprendimos que el pasado solamente nos va a destruir. El tema de la deuda es un fuerte condicionante. Y es un fuerte condicionante porque Macri, a lo único que le prestó atención para salvar los problemas de demanda de dólares es al mecanismo financiero.
simplemente. Y pensó que el problema inflacionario solo se resolvía atacando a la moneda. Y generó un estrago financiero como pocas veces la Argentina vivió. Porque lo único inmutable es el pasado, pero volver al pasado sería autodestruirnos. Y eso cambia también la forma de vincularse de Unidad Ciudadana con el resto de las fuerzas políticas por la propia personalidad y dinámica de Alberto. La mayoría de los argentinos lo que nos piden es que hagamos una nueva mayoría, pero sobre todo que construyamos un nuevo gobierno. La verdad que a Sergio le hemos abierto todas las puertas para que venga, para que participe, que si quiere un paso venga. Y la verdad que yo realmente tengo el íntimo deseo de que eso ocurra. Yo me llevo muy mal con él. Es un personaje que desdibuja totalmente lo que era Cristina. Me parece que fue un error no forzado. Pero bueno, llegamos a este punto, Cristina lo planteó así. Yo, más allá del cariño y el afecto que tengo por Cristina, quiero ayudar al proyecto y me tocó esto. Pero bueno, no es para... La verdad que estoy tranquilo, es eso. ¿Cuál fue su reacción cuando la expresidenta le propone ser a usted el presidente? No, y me llamó la atención, y le pedí que lo piense. No le pedí pensarlo yo, le pedí que lo piense ella. Veíamos la palabra de ahora precandidato a presidente Alberto Fernández, y otro precandidato a presidente que se confirmó de hecho en el día de hoy es Roberto Lavagna, quien en este momento está reunido con sindicalistas. Allí trabaja Nico Munafort, Charly Sodín y todo el equipo de C5N. Hola, Nico. Hola Luli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Una reunión con los sindicalistas que ha finalizado, o por lo menos está en eso, por eso están saliendo los distintos representantes gremiales. En este caso que se está preparando atrás nuestro es Gerardo Martínez de la UOCRA, lo vamos a escuchar. Una reunión de un grupo del movimiento sindical, compañeros que ustedes han visto de distintas organizaciones sindicales, que veníamos teniendo una definición muy clara con Roberto Lavagna para el lanzamiento de su candidatura a presidente. Estábamos analizando los momentos de la situación crítica de la Argentina y que lo que mejor que nos puede suceder es de generar puestos de trabajo, generar medidas anticíclicas y más allá del proceso electoral reinante, que es algo virtuoso de la democracia argentina, la preocupación es analizar los pormenores de la macroeconomía que está generando una caída estrepitosa del sector industrial, el sector productivo, el mercado interno y el incremento del nivel de desocupación. ¿Le trajeron un respaldo explícito a la candidatura de Lavagna? Sí, por supuesto. Nuestras organizaciones sindicales entendemos y comprendemos que Roberto Lavagna es un portador de ideas con una experiencia muy importante que hace al desarrollo de la necesidad que tiene hoy la Argentina para salir del estancamiento y para generar un desarrollo productivo, digamos, que sirva para todos los argentinos. Recién compañeros de ustedes que salieron hablaban de no un apoyo explícito. Bueno, a mí me parece que vamos a encontrarnos con un montón de noticias como la que nos encontramos el día sábado. Hay una dinámica de la política que forma parte de la movilidad que se dan en cada una de las instancias de los sectores que representa el peronismo y por lo tanto en eso hay que trabajar, hay que sumar, hay que generar unidad y me parece que lo importante es tener una propuesta que sea sólida para que en octubre nuestros conciudadanos puedan elegir una propuesta diferente. Recién compañeros de ustedes no marcaban un apoyo explícito, sino que venían a escuchar y que buscaban la unión en el peronismo, pero que iban a ver a quién apoyaban en el futuro. Usted está diciendo otra cosa, digamos, que lo apoya Lavagna directamente. Bueno, yo digo lo que nosotros pensamos, indudablemente lo que estamos buscando del movimiento sindical, es la unidad del peronismo sobre la base de una plataforma abierta y con candidatos que expresen una plataforma política sobre el interés que tenemos los trabajadores, más allá del interés de toda la sociedad argentina, el interés nuestro ante esta crisis macroeconómica hace de que Roberto Lavagna sea un portador importante en el desarrollo, por lo menos del esquema de lo que se necesita, que es una respuesta económica con propuestas de un Estado que modifique la situación actual. ¿Juega dentro de la interna del PJ, por lo menos hasta ahora, o a ustedes le dicen otra cosa? Lavagna es parte del peronismo, Lavagna y todo lo que formamos parte de los compañeros que participamos en esta reunión, somos parte del peronismo y por lo tanto estamos en un debate abierto, hablando entre todos los sectores, no cerramos la puerta ni calificamos a nadie, creo que hay que seguir hablando con todos los compañeros de los distintos sectores.
aún aquellos de los que se están candidateando, como lo está haciendo Roberto Labaña. ¿Identificado con Cristina usted? Ya Cristina no es más una compañera que está al frente de la decisión de su agrupación, por lo tanto hay que hablar con todos. Los peronistas hablamos entre todos nosotros, sin calificarnos ni descalificarnos. ¿Cree usted que verdaderamente no lo está? Yo lo que creo es lo que leemos en los diarios, en las noticias que ustedes dan, es la decisión que tomó ella y por lo tanto hay que respetar la decisión individual de cada uno de los compañeros. Si Alberto Fernández la llama, ¿usted se juntaría también? Sí, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a hablar con todos los sectores. La idea es tratar de generar una propuesta de alternativa, por lo menos para mostrar una instancia de salvataje a la Argentina desde lo que significa los contenidos que tiene el peronismo. ¿Y Alberto Fernández qué opina? Me parece un compañero, un buen dirigente, un hombre que ha tenido muchas responsabilidades, que tiene mucha experiencia y seguramente está abierto al diálogo, está abierto a que tengamos un pensamiento de unidad por sobre toda la cosa. Sí, por supuesto, todos los argentinos, según lo que dice la Constitución, estamos en condiciones para ser presidente. Entonces no descarta un gran paso del peronismo, que incluya a Labaña, Alberto Fernández. Me parece que sería algo muy positivo. ¿No? Me parece que ese es el camino que debemos trazar. ¿Entrevistaron a Labaña para que haga eso? Estamos hablando de todo, o sea, esto seguramente lo va a anunciar él. Nosotros lo que decimos es que es necesario hablar, aglutinar, congeniar y generar una propuesta con una plataforma que sea lo suficientemente clara para convocar a los peronistas y no peronistas diciéndole que esta propuesta es la que necesita el país para salir del nivel de estancamiento y de empobrecimiento que estamos teniendo. ¿Ustedes propondrían que Cristina se baje de la fórmula para que haya una fórmula de unidad del PJ?